En este video vamos a hablar del ahorro y la inversión. Cuando hablamos del ahorro personal, estamos refiriéndonos a la parte del ingreso disponible que las familias, es decir, los consumidores, no consumen. El ahorro entonces queda definido como una variable residual, es decir, es lo que queda después de que se ha consumido. La sociedad primero satisface sus necesidades y luego, si tiene ingresos aún sobrante, va a ahorrar. La relación entre el ingreso y el ahorro es directa, es decir, a mayor nivel de ingreso disponible, el ahorro será más elevado y viceversa. A menores niveles de ingreso, también menores niveles de ahorro. Entonces, se tiene también que un aumento en el ahorro será menor que su respectivo aumento en el ingreso. Por ejemplo, si el ingreso aumenta en $1, entonces el ahorro aumentará en una cierta cantidad inferior a $1. Veamos aquí, al aumentar el ingreso en $1, el consumo podría aumentar en $0.80 y por lo tanto los restantes $0.20 se destinarán al ahorro. Esta proporción que aumenta el ahorro cuando el ingreso se eleva se llama propensión marginal a ahorrar. Veamos entonces la función de ahorro. Matemáticamente se expresaría de esta manera, como A mayúscula igual a menos A más 1 menos B por Y de. Aquí tenemos que A es el ahorro personal. Menos A es el ahorro autónomo, es decir, esa parte del ahorro que no depende del ingreso. Y es el negativo del consumo autónomo, que explicamos en un video anteriormente. 1 menos B, completo esta expresión, 1 menos B es la propensión marginal a ahorrar. Recordemos que B es la propensión marginal a consumir, entonces 1 menos la propensión a consumir nos da la propensión marginal a ahorrar. Y es entonces la proporción de $1 de ingreso adicional que se destina al ahorro. Y YD es el ingreso disponible. Vamos a verlo gráficamente. En el eje horizontal tenemos el ingreso, en el eje vertical tendríamos el consumo. Vamos a presentar aquí la función consumo que ya conocemos. Recordemos que hay una recta que forma un ángulo de 45 grados, que es una línea de referencia. Y si tenemos entonces el consumo autónomo, con pendiente positiva tenemos la función consumo. En este punto observamos que el ingreso, que es la línea punteada roja, interseca a la línea celeste del consumo, es decir, el ingreso es igual al consumo. Si el ingreso es igual al consumo, el ahorro en este punto es 0. En este otro punto, el consumo, que es el punto sobre la línea celeste, supera al ingreso. Si el consumo es mayor que el ingreso, el ahorro es negativo entonces. Y en este otro punto nos encontramos entonces con que el ingreso es mayor que el consumo. Por lo tanto, tendríamos un ahorro positivo. Entonces, en una gráfica exactamente debajo representamos el ingreso, en el eje vertical el ahorro, y entonces a este nivel de ingreso Y2 teníamos que el consumo era mayor que el ingreso, por lo tanto había un ahorro negativo. Sería este punto. Pero para el nivel de ingreso Y1 teníamos que el ahorro era 0 porque el ingreso y el consumo eran iguales. Y al nivel de ingreso Y3, el ingreso era mayor que el consumo, teníamos entonces un ahorro positivo. Si unimos estos puntos, obtenemos la función ahorro, la gráfica de la función ahorro, que vemos que tiene pendiente positiva, su pendiente es 1 menos B, o sea, la propensión marginal a ahorrar, y es una pendiente positiva en el sentido de que mayor ingreso, mayor ahorro. El ahorro es importante a nivel macroeconómico. Recordemos que tenemos unas empresas que son las unidades productoras y tenemos unas familias que son las unidades consumidoras. Estas empresas realizan una producción y esta producción va a dar por resultado un ingreso. Recordemos que cada unidad que una empresa produce y vende es un ingreso para esa empresa y a su vez
ese ingreso le permite a la empresa pagarle a sus proveedores, a sus trabajadores. Por lo tanto, esa producción representa el valor del ingreso. ¿Qué hacen las familias con su ingreso? Bueno, lo pueden consumir o bien lo pueden ahorrar. Aquí nos encontramos con un pequeño problema. Si las empresas, por ejemplo, pagan $100 a las familias en ingresos por salarios, por ejemplo, y estas familias solamente consumen 80, entonces las empresas no irían a obtener el mismo ingreso, irían a obtener un ingreso inferior a sus costos. Y entonces tendríamos que ahí el ahorro representaría una fuga. En ese sentido, el consumo es muy importante. El consumo viene a ser el motor de la economía. En una economía donde las familias, donde las personas consumen mucho, las empresas van a vender mucho. Y por lo tanto, vamos a tener que esas empresas que venden mucho van a querer producir más, van a querer ampliar sus instalaciones, van a contratar más trabajadores y va a ser una economía muy dinámica. En una economía en la cual el consumo sea muy bajo y sea una sociedad muy austera, tendremos entonces lo contrario. Las empresas van a vender poco y por lo tanto no van a ser mercados atractivos. Muy bien, pero el ahorro representa una cierta interrupción en este flujo ingreso-gasto. ¿Qué ocurre con estos ahorros? Bueno, si las personas, por ejemplo, ese dinero lo guardan en una caja o lo guardan debajo de la cama, ese es dinero que sale del flujo de la economía. Pero si estas personas colocan sus ahorros en un banco o lo prestan a alguien para que haga algún tipo de proyecto, entonces estos recursos se canalizan hacia la inversión y empiezan a financiar el incremento en la capacidad productiva. Pensemos en lo siguiente: una empresa quiere comprar un gran terreno y quiere construir una gran fábrica. Es muy difícil para una empresa ahorrar toda esa gran cantidad de dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, esa empresa posiblemente va a pedir prestado. ¿Y la plata que le prestan, de dónde la sacan los bancos? Bueno, precisamente de los ahorros que muchas personas y otras empresas realizan. Entonces estos ahorros van siendo canalizados hacia la inversión productiva. Y entonces precisamente hablemos de la inversión. Cuando a nivel macroeconómico hablamos de inversión, nos referimos a lo siguiente. Tenemos por un lado lo que llamamos la inversión bruta fija. Esta inversión bruta fija consiste en una inversión neta. La inversión neta consiste en la adquisición de nuevos bienes de capital por parte de las empresas. O sea, la adquisición de nuevos bienes de producción, maquinarias, equipamiento, vehículos para el transporte, mobiliario, edificios, todo eso que son bienes que sirven para producir otros bienes, son bienes de capital. Esos nuevos bienes de capital representan la inversión neta. Tenemos también la inversión de reposición. La inversión de reposición es cuando ya bienes de capital obsoletos, depreciados, son repuestos o son reemplazados por bienes de producción nuevos. Y luego tenemos que un componente de la inversión son las variaciones en las existencias, es decir, cuando las empresas incrementan o disminuyen sus inventarios de productos terminados. Así entonces, ¿qué factores determinan la inversión? Tenemos por un lado que las tasas de interés juegan un papel importante. Luego tenemos el cambio tecnológico, la evolución de los costos y lo que llamamos el clima de la inversión. Vamos a hablar de cada uno de estos. Cuando hablamos de las tasas de interés, resulta que las empresas, para determinar la conveniencia de realizar una inversión, comparan la tasa de retorno esperada de esa inversión con la tasa de interés. Porque si yo tengo un proyecto que es muy rentable, va a tener entonces una tasa de retorno alto. Va a ser deseable hacer ese proyecto. Pero si la tasa de interés es muy alta, va a ser difícil encontrar proyectos de inversión que sean suficientemente rentables. Posiblemente ese empresario gane más dinero colocando sus recursos
en un bono, por ejemplo, que le paga una tasa de interés muy alta y con un menor nivel de riesgo que hacer su inversión productiva. Entonces podemos decir que a mayor tasa de interés, menor es la inversión, y que a menor tasa de interés, mayor es la inversión. Luego tenemos el cambio tecnológico. Este implica que se presentan nuevos productos o nuevas formas de producir los productos existentes, y las empresas entonces tendrán que actualizar sus técnicas de producción. Luego tenemos la evolución de los costos. Esta es la evolución prevista en los costos de los insumos. Hablamos de variaciones en los salarios, en los precios de las materias primas, en los precios de la energía, por ejemplo. Y estos costos van a influir en las decisiones de inversión de los empresarios. En la medida en la cual los costos suban más, va a ser más difícil para los empresarios producir. Y finalmente tenemos el clima de la inversión. Cuando hablamos del clima de la inversión, estamos hablando de la evolución de una serie de factores que los inversionistas toman en cuenta, como la estabilidad política, social y económica del país y también a nivel internacional. En un país que sea política, social o económicamente muy inestable, ahí la inversión tenderá a ser menor. Muy bien, se mencionó entonces anteriormente que la inversión estaba compuesta por las variaciones en los inventarios y por la inversión bruta fija. Ya mencionamos 4 factores que influyen principalmente por este segundo factor, que es la inversión bruta fija. Pero el primero, las variaciones en los inventarios, responden fundamentalmente a los cambios en la demanda y responden de manera bastante rápida. De modo que los aumentos en la demanda se satisfacen reduciendo los inventarios y viceversa. Así es como separamos el concepto de la inversión planeada y de la inversión realizada. La inversión planeada es esta inversión bruta en bienes de capital, pero la inversión que efectivamente se da incluye este componente de los inventarios que no es planeado en el sentido de que depende de la demanda. Vamos a ver la función de la inversión. La inversión, como hemos visto, no posee una relación sistemática con el ingreso. No mencionamos entre los factores determinantes de la inversión el ingreso de la economía. Y por lo tanto, gráficamente se va a expresar de esta manera. Teniendo el ingreso en el eje horizontal y la inversión en el eje vertical, la función de la inversión será entonces una recta horizontal, indicándonos que bien el ingreso puede aumentar o disminuir, la inversión va a obtener el mismo nivel porque no posee una relación sistemática con el ingreso. Muchas gracias, le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a visitar nuestra página www.auladeeconomia.com. Gracias.